dar por iniciada un tema muy importante e integrador dentro del estudio de la neuroanatomía, y es el de valorar la morfología funcional con la orientación clínica que ustedes han venido viendo que se les da a la temática, lo relacionado a la corteza cerebral y a la anatomía interna de cada hemisferio. Bien, todos ya están familiarizados con los hemisferios cerebrales. De manera detallada hemos mostrado cómo cada hemisferio cerebral derecho e izquierdo está dividido en 5 grandes segmentos, los lóbulos. En esta perspectiva superior pueden apreciar ustedes el mayor de los lóbulos, en una posición anterior, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. En la siguiente vista, que es la vista por la cara basal, observamos igualmente esos lóbulos. Lóbulo frontal en verde, lóbulo temporal y el parietal no alcanzamos a verlo, y el occipital. Importante recordar por siempre qué estructuras sirven para delimitar o demarcar los lóbulos. Y para ello entonces tenemos que, aquí hice surco, es cisura, porque la cisura, recuerden que ustedes que son las invaginaciones profundas de la corteza, mientras que los surcos son invaginaciones menos profundas, de tal manera que las cisuras van a permitir delimitar las áreas grandes, son los lóbulos. Tenemos, por tanto, el surco central, o cisura central mejor, que está comprendida desde el borde superior hasta, descendiendo oblicuamente por la cara externa del hemisferio, hasta la cisura lateral. Igualmente tenemos la cisura lateral, la cual tiene una trayectoria oblicua hacia atrás, o sea, antero-posterior, a lo largo de la cara externa del cerebro. Igualmente en la cara medial tenemos otra gran cisura, que es la cisura parieto-occipital. Cisura parieto-occipital. Esta cisura se ve por la cara medial, mas no por la cara lateral. En la cara lateral simplemente lo que hace uno el ejercicio es de prolongar la cisura para poder determinar el lóbulo occipital. Con esas 3 cisuras podemos definir o delimitar los lóbulos. Diríamos, lóbulo temporal es el segmento del hemisferio cerebral ubicado por delante de la cisura central y de la parte anterior de la cisura lateral. Lóbulo parietal, en amarillo, lo definiríamos como el segmento del hemisferio cerebral ubicado detrás de la cisura central y superior a la parte posterior de la cisura lateral. Este sería el lóbulo parietal. El lóbulo temporal, muy sencillo de definirlo. Segmento del hemisferio cerebral ubicado por debajo de la cisura lateral. Pues bien, y el lóbulo occipital, para ello tendríamos que decir que es el segmento posterior del hemisferio cerebral ubicado detrás de la cisura parieto-occipital. Pues bien, hay un quinto lóbulo, ya conocido también por ustedes, que para observarlo se requiere separar, desde luego, por favor con las muestras, no es sino ejercerle presión sostenida, sin presiones exageradas, abriendo la cisura lateral, y en ese trasfondo de la cisura lateral está el lóbulo de la Insua, el lóbulo de la Insua. Bien, entonces ya hemos definido los 5 grandes lóbulos que tiene cada hemisferio cerebral. En la siguiente imagen es espectacular en mi concepto, mírenla, porque nos muestra la esencia de la configuración en cada hemisferio de la sustancia gris que se ubica en la periferia, constituyendo la denominada corteza cerebral, y la sustancia blanca, constituida por inmensos fascículos
que surcan el interior de cada hemisferio. Igualmente, en el interior de cada hemisferio, como lo veremos en los cortes, o ya lo han visto ustedes en los cortes, se encuentran núcleos, aglutinaciones de sustancia gris, a los cuales les hemos dado ya unos nombres tentativos de núcleo caudado, de núcleo lenticular, constituido por el putamen y el globus pálido, ¿cierto? Y del núcleo amigdalino, por decir otro. Pero en esta imagen sí nos permite tomar conciencia de la gran configuración entre sustancia gris y sustancia blanca dado a nivel de los hemisferios. Vean ustedes algo muy importante a resaltar, que la corteza cerebral se caracteriza por presentar múltiples invaginaciones. Múltiples invaginaciones. Esas invaginaciones se llaman surcos. Y desde luego la gran diferencia entre el hemisferio cerebral de un recién nacido, colocando una época de la vida, y uno de ustedes adulto, está en la profundidad de los surcos. ¿Qué significa esto? Que al nacer, aún los surcos son de poca profundidad. Incluso en los periodos finales de la vida fetal, se ven menos profundos, apenas marcando, pudiéramos decir, delimitando los sitios donde van quedando los surcos, ¿no? Hay un trastorno del desarrollo de la corteza cerebral donde ésta no se desarrolla y por tanto no en el recién nacido o incluso en un aborto puede abortar el individuo antes, no observarse siquiera el relieve inicial de los surcos. Esa entidad se llama agiria, agiria sin girus, ¿cierto? Es decir, sin surcos. Bien, esa profundidad de la corteza, a medida que avanzan los meses, los años, en la primera etapa de nuestra vida, va acompañada con la posibilidad de que las neuronas, los somas, adquieran más tamaño y establezcan más conexiones. Entonces la profundidad de los surcos, repito, va acompañada con un desarrollo funcional evidente del sistema nervioso. Es lo que se llama la plasticidad cerebral, ¿cierto? La adquisición de funciones complejas, ¿cierto? Debido a mayor cantidad de conexiones, mayor volumen de los somas neuronales y, repito, van a aparecer esas funciones complejas. Por ejemplo, el evento de observar cómo desde el recién nacido hasta el año va el niño desde el punto de vista motor a sostener la cabeza, es decir, tiene fortaleza en la estructura cervical, luego va a poder sentarse, luego va a poder gatear, luego va a poder hacer solitos y finalmente, guiado desde luego por sus padres sobre las veces, va a iniciar la marcha. Eso lo vemos como algo natural. Sin embargo, para que se logre eso, en las áreas motoras se tiene que dar esa plasticidad, ese aumento de la profundidad, ese aumento del volumen de las neuronas. Y ello conduce a que los surcos se profundicen más. Veamos otro ejemplo, el habla. El niño, ¿qué es lo primero que han podido ustedes observar en un bebecito? ¿Cuál es el primer sonido? Balbuceo, saludos a los pacientes, de la mucosa pitoria. visitas, esa es la expresión social. ¿Y cuál es la primera gran palabra que origina una emoción? Envío de WhatsApp, elaboración de videos virales de la madre que ante la alegría de oír de su bebé la palabra ¿cuál? Mamá, ¿cierto? Entonces es profunda alegría, con llanto, ¿no? Y entonces las señoras que han tenido 10 hijos, ¿no? Ya les parece algo tan rutinario y dicen, semejante escándalo por eso. Bueno, no, cada uno vive sus vivencias y hay que respetarlas, ¿cierto? Las emociones son muy buenas y que sean positivas, perfecto. Y
Entonces, ¿qué hace el papá? Pues acercarse más al niño y hacerle que repita papá para que al cabo de unas semanas posteriores también, además de mamá, diga papá, ¿cierto? Eso es el lenguaje. Luego aparecerán unas cuantas palabras sueltas. Luego podrá hacer frasecitas cortas. Luego ya un lenguaje más elaborado, ¿cierto? Eso se logra a que el área del lenguaje también está sufriendo un proceso de plasticidad, de mayor conectividad, y esa mayor conectividad se va reflejada en la producción de eventos fisiológicos más complejos. Y así en todo orden. Entonces podemos entender el por qué la profundidad de los surcos cada vez es mayor, ¿cierto? Hasta que se estabiliza, como todo en la vida. Bien, viendo ustedes esta imagen, podrán creerme el siguiente anunciado que les hago, que la corteza visible es solamente 1/3 de la corteza total. Quiere decir que la corteza que está incluida entre los surcos, en los surcos, pues va a representar la mayor parte de la corteza, los 2/3. Esos son datos, pues, que hay que tener en cuenta. Bien, sigamos. En esta imagen, para recordarles a todos, ¿no?, que los hemisferios cerebrales van a estar cubiertos de las meninges. Y a nivel del escenario craneal, el encéfalo, las meninges tienen una distribución y una ubicación diferente a como están a nivel del canal vertebral, es decir, a nivel medular. Recuerden siempre que a nivel vertebral, la dura madre, que es la meninge dura, ya conocida por ustedes, no está adherida a la superficie ósea. Queda un espacio, el espacio epidural, que va a estar ocupado por tejido adiposo y por algún plexo venoso. La dura madre a nivel de la bóveda del cráneo está íntimamente adherida a esa superficie interna. Es decir, el espacio epidural a nivel de la bóveda del cráneo es virtual. Solamente se hace real cuando hay una fractura, se rompe vasos sanguíneos, los vasos meningios, y se va estableciendo el hematoma epidural. Bien, a nivel vertebral, excúsenme, recuerden que adherida o adyacente a la dura madre está la aracnoides. Y la pía madre sí tiene la característica universal de tener el mismo configuración tanto a nivel medular como a nivel del encéfalo. Es decir, está cubriendo de manera íntima la superficie del sistema nervioso central. Eso es la pía. La diferencia entonces está en la dura y ahora en la aracnoides. La aracnoides decíamos que a nivel vertebral está adyacente por la cara interna de la dura madre. Pero ¿qué ocurre con la aracnoides cuando se llega al foramen magno? Recuerden que el foramen magno es el sitio del límite entre médula espinal a nivel caudal y el tronco del encéfalo a nivel superior. Pues cuando llega al foramen magno, la aracnoides se separa de la dura madre. Dice chao, hasta luego, con usted no más. Y se proyecta a ponerse cercana o adyacente a la pía madre. De tal manera que en la imagen tenemos juntas o cercanas las dos meninges que son pía madre y aracnoides. A este conglomerado se le llama, por ser las epiteliales, se le llama lectomeninges. Lectomeninges. Entonces, por eso les explicaba a algunos que les hice en el quiz, al incluir las dos, porque uno no las puede separar macroscópicamente, tiene que utilizar el término de lectomeninges o decirlas por separado, pía madre y aracnoides. Dirán ustedes, ¿y entonces dónde queda el espacio subaracnoideo? El espacio subaracnoideo, que a nivel vertebral es amplio, visible, y circula las 3/4 partes del líquido cefalorraquídeo, a nivel encefálico el espacio es muy pequeño, casi están adheridas las dos meninges, la pía y la aracnoides. Entonces el espacio subaracnoideo se va a hacer evidente ¿en qué momento? Donde hayan surcos. ¿Por qué? Porque la pía sí se introduce en el surco,
mientras la aracnoides pasa derecho. Entonces, ahí va quedando una evidencia de que el espacio es más amplio. A nivel de las cisuras, por ejemplo, a nivel de las cisuras, pues también el espacio va a ser más amplio, el espacio subaracnoideo. ¿Ve? Bien. Vamos a definir entonces los principales surcos, los más relevantes. Y empecemos por el lóbulo frontal. El lóbulo frontal ya hemos dicho que es el segmento del hemisferio cerebral que se ubica por delante de la cisura central. Entonces, en la vista superior, ¿qué están viendo ustedes? Un surco frontal superior, mire, surco frontal superior, y aquí podríamos identificar un surco frontal inferior. Tenemos dos grandes surcos, surco frontal superior y surco frontal inferior. ¿Esto qué va a determinar? Que a nivel frontal debemos reconocer tres giros. Recuerden que giro es igual que circunvolución. Sería giro frontal, ¿qué? Superior, giro frontal medio y giro frontal inferior. El giro frontal medio, ¿entre qué surcos está? Entre el surco frontal superior y el surco frontal inferior. El giro frontal inferior va a estar inferior al surco frontal inferior. Igualmente, para nunca olvidar, casi corriendo en paralelo o cruzando en paralelo a la cisura central, está un surco que se llama precentral. Mire, entonces, ya para ratificar, a nivel del lóbulo frontal vamos a encontrar surco frontal superior, surco frontal inferior y surco precentral. Este surco precentral, entre el surco precentral adelante y la cisura central atrás, va a constituir este giro que no lo vamos a olvidar nunca si queremos ejercer la medicina, ¿cierto? Es el giro precentral o giro motor somático primario o área actual. Ahí estamos dando conceptos. Entonces, giro precentral, ya de antemano, es el área motora primaria. Y próxima que dio números a las áreas, pues le dio asignó el número 4. Número 4. Bien, veamos a nivel del lóbulo parietal. Recuerden que el lóbulo parietal se ubica detrás de la cisura, ¿cuál? Central. Entonces, en el lóbulo parietal encontramos este surco, como único para resaltarlo. Se llama surco intraparietal. Surco intraparietal. Surco intraparietal. El cual nos va a permitir que podamos identificar un giro parietal superior y un giro parietal inferior. A nivel de la base, veamos el lóbulo temporal. Tiene una base muy amplia, ¿cierto? El lóbulo temporal. Este lóbulo temporal presenta unos surcos, ¿no? Que van a determinar una serie de giros, ¿cierto? Este giro que está bien medial, tanto a derecha como a izquierda, es el giro parahipocampal. Parahipocampal. Y está ubicado, repito, en la situación más medial de la base del lóbulo temporal. Igualmente tenemos unos pequeños surcos temporales, ¿no? Bien, veamos la vista lateral para observar en el lóbulo temporal si de manera más definida, mire, más definida, tenemos un surco. ¿Cómo se llamaría este surco? ¿Temporal qué? temporal superior. Superior. ¿Cómo se llamaría este surco?
temporal inferior. Pues la presencia de esos dos surcos, temporal superior y temporal inferior, determina que ubiquemos tres giros. ¿Cuáles serían los giros? Aquí será el giro temporal superior. Aquí será el giro temporal medio. Y aquí será el giro temporal inferior. Recuerden, entonces el giro temporal superior, desde luego, está delimitado por ¿quién? Por la cisura lateral arriba y por el surco temporal superior abajo. El giro temporal medio, ¿quién lo delimita? El surco temporal superior y el surco temporal inferior. Está entre los dos surcos, temporal superior y temporal inferior. Y el giro temporal inferior, pues es inferior al surco temporal inferior. Para recordar, ¿cómo se llama esta cisura? Cisura central. Antiguamente de Rolando, porque el señor Rolando quiso pasar a la posteridad colocándole a esa cisura su nombre, un anatomista, ¿cierto? ¿Cómo se llamará este giro? Giro Precentral. Y ya sabemos de antemano que va a ser el área motora. Área motora primaria. Y ahora Brodmann le dio el número 4, área 4 de Brodmann. Bien, aquí se me olvidaba mencionarle, además del surco intraparietal, este que es el surco intraparietal, que divide en qué giros. ¿Cómo se llamará este giro? Parietal superior y este parietal inferior. Paralelo a la cisura central, tenemos un giro, pero en el lóbulo parietal. Ese giro, por estar posterior a la cisura central, se va a llamar giro poscentral. Mire, giro poscentral. Y a este surco simplemente lo vamos a llamar surco parietal ascendente. Giro parietal ascendente. Entonces vean ustedes, para que no tengan confusión con esas dos grandes áreas, que nunca algo se puede olvidar en la neuro dentro del ejercicio médico, menos esto. Saber que en nuestro cerebro, por delante de la cisura central, está el área motora, o sea, el giro precentral. Y por detrás de la cisura central está el área sensitiva primaria. Allá llegan todas las percepciones sensoriales, área somatosensorial de todo el cuerpo. Entonces casi cursan en paralelo. ¿Quién lo divide o quién lo separa? La cisura central. Giro precentral de carácter motor, el giro poscentral de carácter sensorial. Bien. Veamos qué ocurre con los giros en la cara medial, porque nos hemos centrado en la cara lateral, superficie lateral del hemisferio. Ahora, ¿qué ocurre por la cara medial, la que es plana? Recordemos las estructuras. Bien, la cara medial da una orientación de antemano. Es la presencia de esta estructura que ya no tiene fibras de proyección. Esta estructura fabulosa, encantadora, diría alguien, el cuerpo calloso, ¿cierto? El cuerpo calloso está formado de más o menos 300 millones de axones. ¿Y cuál es la función de esos axones? Conectar áreas de un hemisferio con la del hemisferio contralateral. Es decir, va en la parte anterior, que esta parte anterior se llama rodilla. Entonces, por la rodilla, ¿qué fibras van a pasar? Van a pasar fibras que conectan las áreas del lóbulo frontal con las contralaterales y viceversa. Se dan las dos direcciones, derecho a izquierda, izquierda a derecho. El siguiente segmento del cuerpo calloso, ¿cómo se va a denominar? Cuerpo del cuerpo calloso, la parte media. Y él va a permitir la conexión de áreas de ¿qué lóbulos? Parte del lóbulo frontal, parte del lóbulo ¿qué? Parietal, y del mismo lóbulo temporal, ¿cierto? Y finalmente, la parte más posterior del cuerpo calloso
se llama esplenio, esplenio del cuerpo calloso. ¿Qué va a contener el esplenio del cuerpo calloso? Pues axones que van a conectar, ¿cierto? Áreas temporales, temporales aquí, parietales, pero sobre todo occipitales. El último lóbulo, el más posterior, tiene que hacer conexión con el lado contralateral y utiliza la parte más posterior del cuerpo calloso. Bien, recuerden que hay una manera fácil de orientar adecuadamente cada hemisferio, y eso es cogiéndolo ustedes en la mano, haciendo manipulación, cuidadosa, pero haciendo manipulación. De lejitos y de familia Miranda no se logra esa competencia. Observen que para orientar correctamente el hemisferio, la parte más voluminosa, mire, es la del lóbulo frontal, o sea, hay que colocarlo siempre adelante. Y la colita, entre comillas, que es pequeña, es el polo occipital o el lóbulo occipital. Entonces, esa es la orientación para no creer uno que lo voltea y saber qué es derecho si es izquierdo. Bien, nos falta entonces saber qué surcos encontramos acá y de qué manera los podemos identificar. Entonces, alrededor o en la periferia del cuerpo calloso, vamos a encontrar el surco pericalloso. Se dan cuenta que todo es técnico, todo es lógico. Peri es en la periferia, el surco pericalloso. Y hay un surco que cursa casi en la misma dirección, casi en paralelo y tomando casi la misma trayectoria. Mire este surco formidable, ¿cierto? A 1 centímetro o un poco menos del cuerpo calloso. Se llama surco calloso marginal. La palabra lo dice, calloso marginal, al margen del cuerpo calloso. Pues bien, entre el surco pericalloso, este surco pericalloso, y el surco calloso marginal, tenemos un gran giro, este giro, que es el giro del cíngulo, con C, giro del cíngulo, giro del cíngulo. Bien, ahora vean lo que ocurre acá. Prácticamente tenemos un gran lóbulo o lobulillo, por no ser lóbulo, entonces algo más pequeño que un lóbulo, ¿qué sería? Lobulillo. Pues hay que darle connotación a ese componente, a este que estoy aquí marcando. ¿Por qué? Porque este se llama lobulillo paracentral, paracentral. Quiere decir que aquí, ¿qué sería? La cisura central. Entonces tiene un componente por delante de él, que sería el componente ¿qué? Motor, ¿cierto? El área motora está por delante de la cisura central. Y por detrás de él, un componente que sería el sensitivo. Entonces, este lobulillo paracentral es como la prolongación de los giros precentral y poscentral. Y entonces dirán ustedes, ¿y motor de qué? Pues de antemano les hago un adelanto. Esta es la parte anterior sería motora de los miembros inferiores o el miembro inferior contralateral. Y esta aquí, la parte posterior, sería la parte sensitiva del mismo miembro inferior. O sea, la prolongación del área motora no se queda solamente en la superficie externa, sino en la cara medial, constituyendo, para que nunca olviden este cuadradito, que se llama lobulillo, porque no es un lóbulo completo, lobulillo paracentral, conteniendo componente motor y componente sensitivo del miembro inferior contralateral. Estoy hablando en abstracto, ¿cierto? Quiere decir, si este es el derecho, si este es el hemisferio derecho, y lo es, ¿cierto? Sería la información del miembro inferior izquierdo y la sensibilidad del miembro inferior izquierdo. Bien, ahora tenemos en la parte posterior esta estructura oblicua que ya la habíamos referido. Sirve de límite para el lóbulo occipital. Esta se llama la cisura parieto-occipital. Parieto-occipital. Se observa de manera muy clara por la cara medial. Y la cisura parieto-occipital, pudiéramos decir
de una manera, separa el lóbulo parietal, esto es lóbulo parietal, ¿cierto? Del lóbulo occipital. O lo podríamos decir de otra manera, ¿cierto? Delimita por delante al lóbulo occipital. Y las dos versiones son expresiones cognitivas correctas, ¿cierto? Bien. Sigamos mirando estructuras bonitas. A ver qué es esta. Cisura parieto occipital. Como toda regla tiene su excepción. Eso dicen, y eso es verdad. Ya les había dicho que las cisuras eran invaginaciones profundas de la corteza que permitían dividir segmentos grandes del hemisferio llamados lóbulos, ¿cierto? Y ese es el concepto de cisura. Y que los surcos eran invaginaciones menos profundas y que delimitaban pequeñas áreas llamadas giros o circunvoluciones. Pues bien, la excepción de una cisura que no divide lóbulo es esta, para que de una vez no me hagan reclamos. Esta, mire, que sale de la parte más posterior e inferior de la cisura parieto occipital y se va al polo occipital. Se llama cisura calcarina. No divide lóbulos porque está dentro de ¿qué lóbulo? Dentro del lóbulo occipital. Pero sin embargo, por ser profunda, se le llama cisura. Cisura calcarina. Entonces la vemos en la siguiente imagen. Mírenla acá. Esta es la cisura parieto occipital. Y del parieto occipital se proyecta hacia abajo, hacia atrás, perdón, hacia el polo, será la cisura calcarina. Les adelanto, en la cisura calcarina está el área visual primaria. Ahí llega la información para que se elabore la imagen visual, las fotos, como se dice coloquialmente. Bien, hay un área, un giro que está entre la cisura calcarina, acá, entre la cisura calcarina y la cisura parieto occipital. ¿Qué forma tiene? De un triángulo, ¿cierto? Entonces, a esa circunvolución, desde el punto de vista anatómico, se le dice cuña. Cuña, de cuñado, ¿no? Vale, cuña, ¿cierto? Y a esta área del lóbulo parietal, que está enfrentada a la cuña, algunos autores le dicen precuña. Esos son términos anatómicos. Cada vez nos acercamos mejor a la parte funcional y clínica, ¿cierto? Porque cuña en sí no le dice nada, pero si usted la sabe educar, pues bien. Entonces acá tendríamos la cuña, mire. Entre la cisura parieto occipital y la cisura calcarina, esta área es cuña. Y por delante de ella, en el lóbulo parietal, esta es la precuña. A ver, ¿cómo sería este surco? Mirando otra imagen. ¿Cómo se llama este surco? Pericalloso, ¿cierto? ¿Cómo se llama este surco? Calloso marginal, ¿cierto? Calloso marginal. ¿Cómo se llama este giro? Del cíngulo, ¿cierto? ¿Y cómo se llama este lobulillo? Paracentral. Perfecto. Pues bien, ahora sí empecemos con la parte funcional. Cada parte de la corteza, cada girus tiene una función específica. Es decir, la corteza es una inmensa supracomputadora que comparte la información o el procesamiento. No es que todos hagan de todo. Cada área, cada giro se encarga de manera específica en realizar la función correspondiente. Es entender que cuando se lesiona esa área, pues esa función se pierde, parcial o totalmente, porque no siempre hay que entender que las lesiones son totales, hay lesiones parciales, ¿cierto? Entonces, por eso dice uno, trastorno motor severo o moderado o leve, significa que la lesión igualmente es correspondientemente leve o severa según el caso. Bien, entonces ya habíamos hecho la distribución en girus, esa es la distribución morfológica. Ahora nos metemos
al hacer la distribución funcional. Y desde el punto de vista funcional, vamos en primer lugar a hablar de las áreas primarias, sensoriales, y luego área primaria motora. Y después, para que se entienda, se haga una exposición académica entendible, vamos a ver las áreas sensoriales secundarias, ¿cierto? Y motora secundaria. Bien, entonces empecemos con las áreas sensitivas primarias. Significa, ¿qué son esas áreas? Son áreas o los giros en donde llega la información de manera específica de los diferentes tipos de estímulos, visuales, táctiles, auditivos, gustativos, ¿cierto? Donde llega la información de manera inicial para que se inicie el procesamiento de esa información son las áreas sensitivas primarias. Vamos a ver cuáles son las áreas sensitivas primarias. Ya les había señalado esta figura, que es el giro ¿qué? Postcentral. Mire, esta es la cisura central que la tienen que reconocer a diario cogiendo las muestras, no viendo, sino cogiéndolas. Entonces, este es el giro postcentral. Pues esa era la definición anatómica básica. Ahora sabemos que a ese giro le llega toda la información sensitiva del cuerpo y por eso la vamos a llamar área somatosensorial primaria. Allá llega la información de dolor, tacto, temperatura, propiocepción consciente, etcétera, de todo el cuerpo. Desde luego, si estoy mostrando el hemisferio, ¿qué hemisferio es ese? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. Pues me va a llegar a esta área la información de mi hemicuerpo derecho. De mi hemicuerpo derecho, contralateral. Recuerden, se dice contralateral en un lenguaje abstracto. Si yo le digo al área sensitiva primaria, ¿qué información le llega? No estoy diciendo si derecho o izquierdo, entonces me van a decir ahí sí contralateral. Pero si ustedes tienen en su mano o una imagen de un hemisferio derecho, quiere decir que la información llega del hemisferio izquierdo, no tienen que decir contralateral, hay que ser concreto para no sacarle uno el esguince de que no me equivoco. Bien, pues ahí llega, esa es el área sensitiva primaria. Resulta que un señor, que ojalá hubiese gente, mucha gente como él, dedicado a la ciencia, el señor Brodmann, ¿cierto? Un electrofisiólogo, dedicó parte de su vida a hacer el mapeo funcional del cerebro. ¿Con qué? Con lo que había hace 130 años. Microelectrodos. Y entonces hacía la estimulación. Desde luego no con humanos, no vayan a creer. En humanos está siempre prohibido hacer intervenciones. Los únicos que hicieron eso fueron los nazis, ¿cierto? Ellos hicieron unas barbaridades. Desde luego con judíos o con gitanos. Entre ellos nada de hacerse eso, hacerse cirugía sin anestesia, por ejemplo. Bien, no, cualquier intervención invasiva en el ser humano está proscrita, ¿cierto? Y menos a nivel del sistema nervioso. Entonces utilizamos modelos animales, primates, y eso lo hizo el señor Brodmann. Entre paréntesis, cada vez incluso está restringido el uso de animales. No era como antes, que un científico decía, voy a coger 50 micos, por decir. Ahora le dice, con 5 es suficiente, señor, el comité de ética, porque tiene que preservarse la vida de la fauna silvestre, ¿cierto? ¿Y cuál es la metodología? ¿Hacen anestesia? No, tiene que ser como todos los patrones que no cause sufrimiento. Son principios de bioética que ustedes también ya tienen que ir asimilando. Pues bien, este señor Brodmann, ¿no? Súper dedicado, con microelectrodos, con la paciencia del santo Job, ¿no? Logró, clavando microelectrodos, determinar que el área sensitiva era la que acabo de describir. Como él lo hacía despacio, entonces él dijo, yo no le voy a colocar palabras largas porque eso hace difícil comprender. Entonces utilizó la nomenclatura numérica. Por eso aquí ustedes ven 3, 1, 2. O sea, ¿por dónde empezaría? Por la mitad del girus postcentral. Pues esa parte él la estudió bastante y le dio el número 1. Echó para el ladito
10 días después, dijo, oiga, también es sensitiva. Dentro del primate observo que hay acción sensitiva. Entonces le dio el número 2. Más luego, ¿cierto? Pasó a la parte más anterior de ese girus. Entonces le dio el número 3. Por eso ven ustedes, o van a ver salteados, 3, 1, 2 y al frente, etcétera, porque él iba a su ritmo y iba colocándole el número que iba encontrando, entonces después le tocaba devolverse, etcétera. Entonces los números no son consecutivos. Es en el momento en que él iba haciendo ese descubrimiento, le iba asignando el número. Son números que aún después de 130 años persisten, y lo más auténtico, lo más grandioso de este señor Brodmann es que con la tecnología actual, emisión, tomografía con emisión de positrones, y le meten sustancias para que dibujen en esas supermáquinas, no han controvertido lo descubierto por el señor Brodmann. ¿Qué ha hecho esos exámenes? Ratificar que el mapeo de este señor era exacto, ¿no? Yo no conozco un trabajo que diga, no es que ese número, no es que esa área no queda ahí. Le faltó un poquito más en lo difícil que era la parte de pensamiento, pero aún así le dio números. Dijo, ahí quedan las áreas cerebrales superiores. Bien, entonces ya tenemos 312 desde el punto de vista de Brodmann, giros postcentral, ¿cierto? O área somatosensorial primaria. El mismo señor Brodmann, tiempo después, se le dio por estimular esta partecita, en la parte media, ¿de qué girus? Temporal superior, ¿cierto? Ya había pasado un tiempo. Y entonces por eso se dio cuenta que ahí era la estimulación auditiva. Y ya como había pasado otros números, le puso 41, 42. Primero 41, se extendió, dejó un tiempo, se extendió, pues ya no era 41, era 42. Entonces las áreas auditivas primarias se encuentran más o menos, vean ustedes, en la parte media, ¿de qué girus? Del girus temporal superior. Y el señor Brodmann es 41, 42, ¿cierto? A ver, vamos a valorar conocimientos previos para el próximo parcial. ¿De dónde vendrán las aferencias que estimulan esa área, 41 y 42? Aferencias inferiores, lógico, no de la corteza misma. Del núcleo geniculado medial. Entonces ya ustedes construyeron la vía auditiva a pedacitos, pero ya saben que para que yo perciba el sonido, este debe llegar a estimular esa área, 41 y 42. Y todo lo que ustedes conocen de ahí para abajo debe estar íntegro. Debe estar íntegro. El brazo del colículo inferior, el cuerpo geniculado medial, el colículo, el menisco, ¿qué? Lateral, los cuerpos, los núcleos cocleares, y ahí de aquí para atrás, para lograr una adecuada audición. Bien, sigamos. Resulta que uno de los estímulos también muy importantes es el percibir el sabor de las cosas, el gusto. El gusto. Aquí lamentablemente este señor no le colocó. Le hizo la sombra, pero no le colocó número. Está acá, casi frente a la audición. Casi frente a la audición, saboreo. Es para que cojan ustedes, ¿no? Es decir, en el área, la parte más baja de la parte del girus somatosensorial, esta partecita es el área gustativa, porque es el área donde está representada la lengua, ¿cierto? Ahí, miren, donde estoy colocando el enlace. En la parte más inferior del girus postcentral. 43, le puso el señor Brodmann. De cuenta, estaba trabajando 41, 42, echamos para arriba, punto, y ya era gusto, ¿no? 43 es el área gustativa primaria. Área gustativa primaria. A ver qué pares craneales llevan información de gusto al tallo cerebral. 7, 9 y 10. ¿Dónde cargan o dónde descargan esa información? ¿El núcleo del fascículo? El núcleo del fascículo solitario. El núcleo del fascículo solitario. O sea, en el núcleo del fascículo solitario está el soma de la segunda neurona gustativa. ¿Por dónde sube?
pegado al fascículo trigeminal, muy cerca del fascículo trigeminal, y posiblemente llegue también a BPM. Bien, sigamos, pero nos toca irnos por la parte basal, porque ¿cuántas áreas primarias hemos descrito? Sensitivas, somatosensorial, la auditiva, la gustativa, y nos falta olfativa y visual. Les había dicho que en el lóbulo occipital había esta cisura, ¿cierto? Que no dividía lóbulos, estaba dentro de un lóbulo, pero por ser profunda es cisura. Y por ello tiene la denominación de cisura calcarina. Calcarina. Todo a lo largo, mire, de esta cisura, a lo largo de toda la cisura, tanto en el labio superior como en el labio inferior, está el área visual primaria. Es decir, ahí llega la percepción de la imagen visual. A esa área visual primaria. Que, a diferencia de lo que hemos visto de contralateral y contralateral, la vía visual tiene unas características que en su momento se irá a señalar, que hay fibras nasales, fibras temporales, y que unas se decusan y otras no. Entonces, no nos vamos a entrar en ese detalle porque en la fisiología de visión se hace énfasis en eso. Aquí estamos haciendo el mapeo, casi reconstruyendo lo que hacía el eminente doctor Brodmann, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas áreas tenemos ahora? 4 sensoriales primarias. Son áreas donde llega la percepción de ese estímulo específico. Finalmente acá, en el área 34, o sea, en el uncus del hipocampo, voy a mostrarles el uncus para que lo vean mejor, porque aquí lo ven así como un dibujito y no lo alcanzan a percibir, y les pido en la muestra y no la ubican. Mire acá, parece un gancho, ¿cierto? Esta es la base del lóbulo temporal. La base del lóbulo temporal. Y mire esta muesca que está punta, como un ganchito muy cercano a la cintilla óptica. Esta es el área ¿qué? Olfativa primaria. Área olfativa primaria. ¿Cuál es el único aferencia que no pasa por tálamo, que no llega no pasa por tálamo y llega a corteza de manera directa? La información olfativa. Entonces, esa es el área olfativa primaria. Hasta ahora, entonces, ubicamos las áreas sensoriales primarias, es decir, donde llega la información específica. En definitiva, si se dañan esas áreas, pues simplemente no tomaremos conciencia de un estímulo visual, sensitivo, auditivo, gustativo, etc. Pues bien, ahora vamos a definir el área motora primaria, de la cual ya habíamos hablado un poco, ¿cierto? Motora primaria. Pues bien, cuando el señor Brodmann descubrió todo el mapeo sensorial en el gyrus postcentral y por tiempos le dio los números 3, 1, 2, dijo, me voy a pasar al frente, voy a pasar la calle. ¿Y qué pasó? Pasó a la cisura por sobre la cisura central y agarró el giro precentral. Y rápidamente colocaba los microelectrodos y de una vez el animalito hacía movimientos. Entonces dijo, este es el área motora, ¿cierto? El área motora. Entonces, como ya había dado 3, 1, 2, al área motora le dio el número 4. Entonces, el área motora la podemos caracterizar de 3 maneras, ¿cierto? Depende del enfoque que le digamos. Desde el punto de vista anatómico, gyrus precentral. Desde el punto de vista funcional, corteza motora primaria. Y desde el punto de vista de la denominación numérica, que se utiliza mucho en clínica, área 4, ¿cierto? No hay necesidad de escribir área 4 de Brodmann, sino en lenguaje médico, el área, estamos hablando del sistema nervioso, pues no es otro, el área 4. Quiere decir que aquí, en el área 4, se da la orden, sale el mayor manojo de fibras córtico-espinales. Ese tracto, con células grandes, son motoneuronas. ¿Alguien me puede dar el tamaño aproximado del soma de una motoneurona? 90, 120.
Recuerde que son datos que se deben saber porque, uy, que el médico, ¿cuánto? Una motoneurona, 500 micras, dice, ¿usted está hablando qué? ¿En Plutón? Bueno, Júpiter, que todo es grande. ¿Cuánto es el tamaño del soma de una motoneurona? Son grandes, 100, 110, 120. Pero alguien que diga 500 está diciendo como si la glicemia normal fuera 600 miligramos, pues de luego que no lo es. Entonces, hay datos que sí es menester tener en cuenta. ¿Y cuánto será el tamaño de una neurona, una interneurona, una neurona parvocelular? 7, 8, 10 micras, ¿cierto? Entonces vean la diferencia. Y ahorita cuando veamos la corteza, van a notar que sí es importante saber esas situaciones. Bien, pues las motoneuronas, predominantemente del área 4, son las que van a constituir el fascículo córtico espinal. Es decir, la orden sale del área 4 y es a la médula, a las astas anteriores, ¿cierto? A las motoneuronas de las astas anteriores. ¿De qué láminas? 8 y 9, ¿cierto? Y de ahí el estímulo sale directamente a la unión neuromuscular para que el músculo se contraiga y ocurra un movimiento. Todo eso en milisegundos. Recuerden, eso es casi instantáneo. Bien, ese es el área motora primaria. Ahora, ¿qué ocurre? Que a las áreas sensitivas primarias, empecemos por las sensitivas, y a la motora igualmente le ocurre, a las áreas sensitivas primarias, la información le llega de manera grosera, es decir, tosca, todavía poco elaborada. Entonces, ¿qué se requiere hacer con esa información? Cualificarla. Si es una imagen fotográfica sin buen pixelaje, sin buen brillo, sin buena profundidad, usted requiere rápidamente hacer la cualificación. Pues a nivel de la corteza ocurre ello. Y por eso entonces vamos a hablar de áreas secundarias. Son las áreas en donde se va a cualificar la información, ¿no? Ese es el hecho, cualificar. Si es dolor, saber si el dolor es muy intenso, de dónde viene, con quién lo comparo, ¿cierto? Si es un sabor, pues saber las características del sabor salado y sobre todo el tener ya una referencia para futuras experiencias. Entonces vean ustedes acá, teníamos el área somatosensorial primaria, 312. Perdón, antes de pasar a la secundaria tengo que, si no, se queda ese dato y se me olvida y ahí sí que, como dice el cuento, ustedes dicen, no le pagamos la boleta, profesor. ¿Y por qué, muchachos? Porque cuando hablamos de las áreas primarias, somatosensorial primaria y corteza motora primaria, hay un hecho característico. Ya el básico lo sabe, que llega la información desde mi cuerpo contralateral, porque la información sensitiva se ejecuta en la segunda neurona y la motora también se ejecuta en el contacto hacia la médula espinal. ¿Qué ven ahí? Estos son los mandachos ahí que alguien se le dio por hacer. Quiere decir que tanto el área motora como el área sensitiva tiene una representación cortical del cuerpo en las diferentes, en esas dos áreas, ¿cierto? Esa representación que de mi cuerpo está dado en esas dos áreas se llama homúnculo con H. ¿Qué tal que me coloquen homúnculos sin H? Y una vez es para mandarlos a las mazmorras de Cáliz. Homúnculo con H. Es la representación cortical, ¿cierto? Motora, en el área motora, y sensitiva, en el área sensitiva de mi cuerpo. Es la representación cortical de mi cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las características del homúnculo? Primero, es contralateral. Eso ya casi es una verdad ya absoluta, ¿cierto? Es contralateral. Dos, es invertido. Por eso están viendo acá, están viendo ustedes, esto no lo están viendo, esto es la lengua, ¿cierto? Es invertido, es decir, hablando en lenguaje coloquial, la representación cortical está hacia arriba, ¿cierto? Quiere decir que la cabeza es inferior en la representación cortical y las extremidades inferiores en lo más superior.
Entonces el homúnculo es contralateral, es invertido y el área de representación es proporcional a la riqueza sensorial o motora. Sabemos, por ejemplo, que las manos, que la cara tiene músculos pequeños, pero músculos que hacen una actividad muy importante, ¿cierto? Entonces quiere decir que la musculatura de la cara y la sensibilidad de la cara debe tener una representación grande. El dorso, ¿es muy fino el movimiento del dorso? No es tosco, entonces el tronco tiene una representación pequeña, ¿cierto? Es proporcional al nivel de inervación y al nivel de especialización sensorial, ¿cierto? Entonces las áreas más grandes son las de mayor motricidad fina y de sensibilidad específica, tacto fino. Esta figura me gustó por los conocidos, pero no sirve para nada. Yo no sé por qué le aceptaron a Sobota, eso es alemán, ¿cierto? Esa representación tan burda. Así no es. Lo que ustedes ven acá hay que dividirlo en 4. ¿Cuáles serían? Lo más inferior, hasta aquí, unos 2 centímetros. Cara, otros 2 centímetros. Mano, y sobre todo el pulgar. Por eso ustedes de tanto joder con el celular y eso, esa representación ya es que se les ha salido por acá, ¿cierto? Luego sigue miembro superior, una mecánica, miembro superior. Y finalmente, al llegar aquí al borde, tronco. Y el resto por la cara mediana. Por eso les decía, el lobulillo paracentral es el miembro inferior. Es decir, aquí es como si estuviera uno en un trapecio, la línea del trapecio, y volteara el cuerpo, ¿cierto? Repito, cara, unos 2 centímetros, mano, otros 2 centímetros, miembro superior, más o menos 1, y ya sobre el borde 1 centímetro, el tronco. Lo mismo es para la representación sensorial. Cara es grande, mano, miembro superior y tronco. Y al voltear, miembro inferior. Entonces, alguien dice que el homúnculo sensitivo y el homúnculo motor son muy parecidos. Sí, pero la palabra parecidos no quiere decir iguales. Hay una pequeña diferencia entre el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo. Utilizando una metodología del doctor Ayala, me hacen el favor y me colocan asterisco, asterisco, y la dejo a que ustedes indaguen es cuál es la diferencia, ¿cierto?, entre el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo. Tiene que ver con los genitales. Pero ustedes me tienen que decir, bueno, genitales no ocurre, el uno está en un lado y el otro está en otro. No, bueno. Entonces, muchachos, para el siguiente parcial, no para este, fácilmente le coloco aquí la alfiler y le digo segmento corporal representado a ese nivel. El alfiler acá, el alfiler acá. Al voltear, ¿cierto? Esa es para que tengan que, no solamente la palabra homúnculo, no, es saber cómo está distribuido, ¿cierto? Cómo está distribuido. Bueno, ahora sí, mire el siguiente, mire el trapecista, mire. Ahí sí está correcto, ¿cierto? Correcto. En el lobulillo paracentral está la distribución de miembro inferior, ¿cierto? Miembro inferior. Y la pelvis, que tiene mucha importancia la pelvis, ¿no? Desde el punto de vista motor. ¿Por qué es importante la pelvis desde el punto de vista motor? No tanto para locomoción, sino desde el punto de vista de necesidades fisiológicas. Están los esfínteres. La zona de la pelvis están los músculos esfínteres del ano y esfínter vesical, ¿cierto? Entonces, cuando hay lesiones de esas estructuras, empiezan a perderse los esfínteres. Es una de las razones de pérdida de esfínteres. Poca irrigación de esa zona, ¿cierto? De la zona
límite entre, o sea, a nivel del borde. Bien. Ahora sigamos con las áreas. Con las áreas secundarias. Algunos le llaman de asociación. Son áreas, repito, donde se cualifica la información, se cualifica. ¿No? Entonces, para la sensibilidad, el señor Brodmann descubrió que estimulando la parte posterior al gyrus postcentral, habían unas áreas de cualificación de esa información, de la información sensitiva. Lo más adyacente al giro postcentral le puso el número 5. El número 5. Y un poco más atrás le puso el número 7. De tal manera que las áreas del lóbulo temporal en la parte superior, primero, la primera partecita sería el área 5 y ya casi en el límite con el lóbulo occipital sería el área 7. Son áreas sensoriales secundarias. Es decir, ahí se cualifica la información dolorosa, la información térmica, la propioceptiva, etcétera. ¿Cierto? Bien, ahora con la audición. Decíamos que el área auditiva primaria por Brodmann era el área 41-42 y que comprometía la parte media del giro temporal superior. Pues coja todo el área adyacente a 41 y 42 y sobre todo que comprometa también ¿qué giro es? Temporal que medio, temporal superior es este. Temporal medio y la parte más posterior del superior. El señor ya había colocado otras áreas, entonces le puso 22. O sea, el área asociativa auditiva es el área 22. ¿No? Repito, compromete parte del giro temporal superior y del temporal medio. Bien. Resulta que hasta ahora no han dilucidado eso, ¿por qué? Pero el gusto, no el gusto por otras cosas, el gusto del gusto, no le han identificado área secundaria. Se señala que ahí mismo en 43, ¿cierto? En la parte inferior del giro postcentral, hace la cualificación, recibe el estímulo y cualifica el estímulo. Por eso no hay área aparte que diga área gustativa secundaria. Es un error dar esa afirmación. Bien, ahora nos falta por la cara medial. Y recuerden que alrededor el labio superior y el labio inferior de la cisura calcarina está el área visual primaria. Al igual que con la audición, la pregunta, ¿de dónde proceden los axones que van a esa área? Núcleo talámico, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese núcleo talámico? Cuerpo geniculado lateral. Entonces, cuerpo geniculado medial para audición, cuerpo geniculado lateral para visión. Pues ahí a la corteza calcarina llega la imagen de mala calidad. Entonces la corteza visual primaria tiene que hacer conexiones con las áreas vecinas para que esa información se cualifique. Y el señor Brodmann a las áreas vecinas, dentro del mismo lóbulo, todo en el lóbulo occipital, le dio los números 18 y 19 por ambas caras. 18 y 19 alrededor de la cisura calcarina son las áreas visuales secundarias. Quiere decir que por eso rápidamente a nosotros nos llega la imagen nítida, ¿cierto? Porque llega la visual primaria y de una vez la visual primaria conecta con las secundarias y se genera una caracterización muy contundente de esa imagen visual, ¿no? Bien, entonces ya nos falta lo que es secundario para el olfato. Y es adyacente, mire, de 34 entonces se va a la punta del lóbulo,
a la punta del lóbulo, que lo llaman la corteza. Mira, aquí a la punta del lóbulo temporal, sería el área sensorial secundaria del olfato. Mira, aquí el área 38, ¿cierto? Área 38, o algunos lo llaman corteza entorrinal, ¿cierto? Que tiene que ver con olfato. Corteza entorrinal es el área secundaria del olfato. Bien. Ahora miraríamos, así como hay cortezas secundarias para los 5 estímulos principales, desde el punto de vista motor, el área 4 es el que da el orden, ¿cierto? La que decide si se hace o no, y si se hace, ordena el movimiento. El área número 4, el área motora primaria. Pero miren ustedes que en la parte superior, por delante del giro precentral, hay un área bastante prominente, ¿cierto? Que es la que planea y entrega los códigos. Se llama área premotora. El área motora es fuerte, es vigorosa, decide el movimiento. Pero quien les entrega los códigos de ese movimiento, ¿no? Si es flexión, extensión, depende del movimiento, es el área premotora. Planea, ¿cierto? Diseña el movimiento. Y por eso se le llama área motora. Ella no va a cualificar, sino que va a entregar los códigos para que la otra los entienda y genere la orden, ¿cierto? En nosotros los humanos, la parte visual se caracteriza por más de que la agudeza visual, o sea, la capacidad de ver de nosotros es inferior a muchas especies, pero nosotros tenemos una posibilidad de generar unos movimientos oculares que nos puede aumentar el espectro visual, ¿cierto? Porque nuestra visión termina siendo binocular, ¿no? En el sentido de que los dos ojos están orientados a que se concentren o identifiquen un amplio margen de espectro visual. Es probable que no podamos hacer una identificación mejor que otras especies, pero la posibilidad de los movimientos oculares orientados hacia arriba, a los lados, dése cuenta, los caballos tienen muy limitada esa posibilidad periférica. Ella la orienta muy, muy central. Pues bien, entonces por delante del área premotora, que es el área número 6, por delante del área motora, en la parte superior del lóbulo frontal, vamos a encontrar el área número 8, que es el área que encargada de coordinar los movimientos conjugados. De manera intencional, si yo quiero hacer alguna conjugación de mis movimientos para mejorar el espectro visual, es allí, en el área número 8, que se va a dilucidar esa intención, ¿cierto? Entonces tenemos, desde el punto de vista motor, área 4, área motora primaria. Área 6, que está por delante, en el lóbulo frontal, en la parte superior, en el giro superior, el área 6 o premotora. Y más adelante, ahí le toca a uno el área 8, tirarla un poquito hacia abajo, el alfiler, porque si no llega a confundir el estudiante. Es decir, hasta dónde llega, no hay un sitio definido, la premotora y dónde inicia el área 8, o sea, los movimientos conjugados. Entonces le toca a uno utilizar los extremos si es que les quiere a ustedes evaluar. Pues bien, ahora viene lo bueno. Yo a los estudiantes les digo, cojan así el lóbulo frontal y lo que alcancen de cogerlo así. Mira, aquí está el lóbulo. Lo que hago, mira, así. Con lo que el puño. Esas son las áreas prefrontales. Áreas prefrontales. ¿Cierto? Áreas prefrontales. Que el señor Brodmann les dio los nombres. A medida que él iba avanzando, ¿no? Paraba, seguía avanzando, entonces le daba otro numerito. Yo no era pendejo, ¿no? Para hacer un solo número, no. Él quiso, como quien dice,
¿no? Si yo trabajo, que los otros también trabajen, ¿cierto? Entonces él empezó con las áreas 9, 10, 11, 12 y 46. Esas 9, 10, 9, 10, 11, por mediar 12 y 46, se le llama las áreas prefrontales. Y tenemos todos un reto. Cada vez mejorar la conectividad de las áreas prefrontales. Porque en las áreas prefrontales están o ejecutan mejor las áreas prefrontales las funciones mentales superiores. Pueden llamarlas también funciones cerebrales superiores. Cerebral o mental, no importa, depende del autor, pero superiores. Es decir, en este pedacito, nosotros los humanos expresamos las funciones mentales superiores, llamadas también, o las funciones espirituales. Y digo ojo porque todos ustedes han sido mal orientados en torno a qué es lo espiritual. Mal orientados desde la casa, porque la casa es la repetidor de siglos y siglos, y es un componente hasta religioso, de involucrar lo espiritual con lo religioso, ¿cierto? Casi como decir lo mismo, ah, tan espiritual, ¿por qué le gusta a ese muchacho? Es que es muy espiritual, y es como si fuera religioso. No, ¿cierto? Espiritual son las funciones superiores, funciones mentales superiores propias del ser humano. Es decir, las otras especies no tienen espíritu, no pueden expresar esas funciones mentales superiores. ¿Cuáles son las funciones mentales superiores? Pensamiento, ¿cierto? Y un pensamiento profundo, ¿qué le decimos a un pensamiento profundo? Filosófico, es decir, que genere asociaciones, jerarquización, raciocinio, ¿cierto? Por eso dice razone, quiere decir, piense, pero en serio, ¿no? Pensamiento, lenguaje, porque el lenguaje no es decir palabras, ahorita vamos a hablar del área del lenguaje. Lenguaje implica expresar lo que pienso, pero aún más, el lenguaje exige filtrar lo que pienso. Yo puedo estar pensando en ustedes groserías y no las voy a decir por lo inapropiado, por lo indecente, por lo irrespetuoso, por lo que sea. Filtro y digo, no digo esas groserías y le digo tal cosa, ¿cierto? Entonces, el lenguaje es la posibilidad de comunicación a través de sonidos ya definidos que expresan un pensamiento. Entonces, eso solamente lo tenemos los humanos. Entonces ya tenemos pensamiento, lo profundo, el pensamiento, el raciocinio, el lenguaje. ¿Qué otras sería una función mental superior, o sea, espiritual? El pensamiento también depende de la característica del raciocinio, es pensamiento profundo. Pero desde el punto de vista pedagógico se dice que el pensamiento abstracto, que es la capacidad de ustedes, deben tener mucho pensamiento, aquí es puro pensamiento abstracto, yo les estoy mostrando las neuronas, sin embargo, ustedes ya la van cogiendo. Si le estuvieran haciendo esta enseñanza a un niño de 5 años, no están entendiendo nada, porque ellos en la primera infancia se tienen pensamiento concreto. Por eso, para enseñarles a multiplicar a un niño, toca decir 2 manzanitas y 2 manzanitas, y el niño va contando y dice 4. En cambio, usted ya habla en el bachillerato de llevar al límite y todas las cosas. Y aquí ya estamos hablando de sinapsis. ¿Han visto alguna sinapsis? Pero lo que estoy diciendo son conexiones y entonces empieza, eso es el pensamiento abstracto. Tener esa capacidad de construir micromundos imaginarios y relacionarlos con mundos reales. Eso es el pensamiento abstracto, ¿cierto? Y entre más enriquecido tengamos el pensamiento abstracto, obtenemos mejores aprendizajes, ¿cierto? Mejores aprendizajes. Y el pensamiento abstracto, imagínense, utiliza las metáforas, utiliza las comparaciones. ¿Qué tal el pensamiento concreto? Analizarlo en abstracto y en concreto. Cuando yo le digo a mi amada un poemita cortico,
en ópera cortico, pero que significa mucho. Eres mi flor de primavera. Eres el flor de Algunas de ustedes primavera. les han dicho una cosita tan bonita como esa. Uy, no, me la dijo el profe. En abstracto, a ninguna de ustedes les dije en abstracto. Eres mi flor de primavera. Si se va usted al pensamiento concreto y dice, uy, la comparó con una flor, eso no es posible. En cambio, en el pensamiento abstracto, ¿qué es la flor de primavera? Es lo máximo que expresa la naturaleza, ¿cierto? En esa estación de primavera. Entonces, el pensamiento, esa, desde el punto de vista abstracto, es el halago más grande, ¿cierto? ¿Cierto? La flor está en un pedestal altísimo y es una flor de primavera, pues es la mejor de las flores. ¿O no? Es decir, afirmativo, ¿cierto? Florcita Hay primavera. estaciones. Un poquito Bueno, tarde. o sea que no, la crítica que ella hace es que a ese lado no cabría tanto peso, ¿cierto? Porque no dice que va primavera, no, sino lluvia, ¿no? Pero muchos desearan esta lluvia y este calor, ¿cierto? Bien. ¿De qué está Y hablando usted, man? falta algo, el costalito, porque usted tiene que formar un costal de funciones mentales. Pensamiento, abstracto, concreto, ¿cierto? El raciocinio, el lenguaje, ¿cierto? Falta otra cosa enorme, enorme, enorme dentro de las funciones mentales y es el juicio. Por eso le dicen, no, juicio. Pero eso es una manera de pórtese bien. Pero el juicio desde la estructura mental, ¿qué es? ¿Para ti qué es eso? Analizar las cosas y pero tomar decisiones de manera concreta sobre lo correcto, lo incorrecto, lo malo, lo bueno, ¿cierto? Es de tener esa capacidad de discernir qué es bueno o qué es malo, ¿cierto? ¿Qué es incorrecto, qué es inapropiado, ¿cierto? Es una estructura indispensable para garantizar nuestra convivencia. Perder el juicio es un trastorno mental severo. Imagínense, lo vemos a diario. Loquitos han perdido el juicio, ¿cierto? Pacientes con esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental, lo que la caracteriza es la pérdida de juicio. Un esquizofrénico, como le pasó que ella se cuida para un recuerdo allá cerca, tenía el carro ahí y estaba diciendo que se demoraba pues en traer vuelo. Llegó un loquito a 13:30 de la tarde, como a metro y medio, venía casi sin camisa y pantalones de descanso. Lavaba los calzones, se echó ahí la popa y se me la echó ahí al lado. ¿No? Y miró, se subió los calzones y yo, ¿no? Yo dije, oiga, una auténtica pérdida de juicio, ¿cierto? ¿Cierto? No le importó que era de día, que estaba en una vía pública. Este es un ejemplo de pérdida de juicio. A veces los individuos pierden momentáneamente el juicio, ¿no? Una agresión, hay niños que resultan hasta matando al papá. ¿Qué le pasó a este individuo? No, una locura momentánea. Y el abogado se aprende eso, para decir que él era buen ciudadano y todo, pero que en el momento no se sabe por qué perdió el juicio. ¿Cierto? Se enloqueció. Bueno, esas son las funciones mentales superiores. Mentales superiores. ¿Cuál es el sustrato anatómico de las funciones mentales superiores? Las áreas frontales. A esa área 46 te invocan una función social. Ah, es cierto que recuérdalo, recordar, remember. Entonces el área 46 la han atribuido con el mouse. Toda esta área es el área prefrontal, mire, prefrontal. Área 9, 10, 11, por la parte medial está la 12 y la 46. A la 46 le han atribuido una función muy importante, que es la que genera la capacidad de atención. Atención, ¿cierto? En algo, ustedes, por ejemplo, están muy atentos a la clase y esa área debe estar generando pulsos de excitatorios, ¿cierto? Para mantener la atención. Y ven ustedes que mantener la atención es un requisito para
que las aferencias, de las que sea auditivas o visuales, lleguen de la mejor manera y puedan generar aprendizajes. Bien. Aquí tenemos el área 4, área 6, área 8, 9, 10, 11 y 12, mire. La 32 también haría parte de las prefrontales. Bien, entonces esas son las áreas de asociación. A las áreas prefrontales no las llaman áreas de asociación secundaria, sino de asociación compleja, porque no es solamente la información cruda que reciben, sino ya es una información más elaborada a partir de las áreas secundarias. Bien, vamos a hablar de otras áreas muy importantes. Aquí en la parte inferior, en el gyrus frontal inferior, por la cara externa, gyrus frontal inferior, ¿cierto? Gyrus frontal inferior. ¿Ven un gyrus que se llama opercular? Tiene una lámina, una pendiente, un opercular. ¿Y ese qué forma tiene? Geométrica. Triángulo, ¿cierto? Con triángulo. Ya, ahora sí, triángulo, triángulo. Entonces, estos son tres giros, opercular y triangular. Y esta es la base de el giro horizontal. ¿Cuál nos interesa? Esto había parte de la vida. Giros operculares. El señor Brota le dio el número 44. Y al giros triangular, Brota le dio el número 45. Pues no se nos va a olvidar nunca que el giros opercular, triangular 45, es el área de la articulación del lenguaje. Por eso también hace parte de las funciones mentales. Pensar y de acuerdo a lo que yo deseo, expresarlo de una manera de comunicación verbal, ¿cierto? De la articulación del lenguaje. Pues esas fibras van a viajar ¿con qué fascículo? Fundamentalmente. Un fascículo de proyección. ¿Cuáles son los fascículos de proyección? Córtico espinal, nada bueno. Tú. Córtico continuo. 3 córticos nucleares. Entonces, imagínense ustedes el lenguaje. Uno dice, hable. No, el lenguaje, pensaría yo que casi involucra a todos los pares craneales que están en el tallo, ¿cierto? Porque el lenguaje no significa mover la lengua. Claro, entonces, ¿a quién habría que activar? Al mover la lengua, al hipogloso. O sea, si se daña esa parte ya, el lenguaje se altera. El lenguaje no significa solamente el sonido que yo articulo, de dónde se origina, de las cuerdas vocales. ¿Y quién inerva esas cuerdas vocales? El accesorio. Entonces se cuenta, implica una coordinación ya hasta ahora de dos pares craneales y dos núcleos. Implica bajar, subir o lateralizar la mandíbula. ¿A quién estoy comprometiendo ahí? A trigémino. Entonces ya vamos 3. Implica que lo que yo estoy diciendo debe tener la correspondiente expresión de la cara. Yo no le puedo decir, no, regañándolo a usted y riéndolo. Eso habría un problema ya de juicio, ¿cierto? Y eso no lo quita. Lloren y ríen, se también, si está contento, está feliz, ¿cierto? Entonces la expresión de la cara de felicitación es muy conocida, ¿cierto? La expresión, los ojos me bailan, tienen movimientos amplios. En cambio, si te estoy regañando, ¿cómo son los movimientos oculares? Rígidos, como pistola, te estoy disparando, ¿cierto? Entonces, actuaría sobre qué pares cardinales que es el lenguaje. 3, 4 y 6, ¿cierto? Y la expresión de la cara, en general, pues el 7. Entonces, vean ustedes que la articulación del lenguaje va a requerir una integración sincrónica, digamos, perfecta. Y por ello, la visión de esta área
da una alteración muy sensible, ¿cierto? ¿Qué me Porque sacamos es esto? impedirle al individuo que se pueda comunicar o que se haga entender. Y tiene alterada usualmente de carácter No me voy a vascular. equivocar. La arterita que viene por acá se obstruye, entonces deja esta zona sin irrigación, luego se pierde la función de articular el lenguaje, de hacer la sincronía de esos pares. Ese fenómeno se llama afasia. Estamos aquí un poquito de la anatomía clínica, ¿cierto? Y después de la articulación, la pérdida de esa función se llama afasia motora. Por favor, otro asterisco, voy a copiar la metodología del doctor Ayala. ¿Cuántos asteriscos ya damos? Uno, ahora dos, ¿cierto? Mira, se meten a YouTube, gratuito, eso no le cobran ni 5 centavos, me dan la gracia por hacer la visita, ¿cierto? Y miran videos de afasia motora. A ver, ¿cómo son los señores con afasia motora? Porque yo sé que lo que se entiende es haciendo manera, ¡hola! No, y eso es un trabajo. Pero lo van a ver ustedes en el video, lo pueden ver aquí, ¿cierto? Y verán lo jodido que es el afásico motor. Él tratando de explicar y el otro. Bien, aquí está en áreas 44 y 45. Bien. Ahora les voy a hablar de un área súper buena. Es un área multimodal, es secundaria, ¿sí? Ahí cerca de lo que es el giro angular y el giro No, abajito, mire, este giro orbital, mire, este es el giro orbital, ¿cierto? Ya lindando con la base. Por eso 44 y 45 y este que le ponen el 11, pero es giro orbital. Pero el triángulo es el que le parte a usted, mire, este triangulito que ven ustedes. Y esto que es como una laminita ahí adyacente al área motora. Bueno, vamos a hablar de dos giros. Primero, desde el punto de vista anatómico, el giro, ¿cierto? El nombre del giro. Y luego, el componente funcional. Vean ustedes, sigan en la trayectoria al surco o a la cisura lateral. Finalizando la cisura lateral, esta área inferior ¿de qué lóbulo? Del lóbulo parietal, se llama gyrus supramarginal. Gyrus supramarginal. ¿No? Por ahora le dimos el nombre. Y ahí ven que dice 40. Pare un poquito la cosa. Brodmann le asignó a ese gyrus el número 40. Ahora sigan ustedes el surco temporal inferior. Y ya donde está terminando, esa parte se va a denominar gyrus angular. Entonces, supramarginal y angular. Al angular el señor Brodmann le dio el número 39, ¿cierto? Pero aquí al finalizar el lóbulo, el surco temporal inferior, al finalizar le dio el número 39, ¿cierto? Pues bien, algunos autores dicen que para la función que les voy a decir hay que incluir la parte posterior de 22. Entonces forma como una C invertida, ¿cierto? Miren, todo este escenario. Esa es la famosa área de Wernicke. Cogemos las cositas, recogemos las cositas para subir al cubículo. Para no utilizar ecónimo, decir que Wernicke se lo pide a usted y no sabe. Es el área del lenguaje, procesamiento, el entendimiento del lenguaje hablado y escrito. La percepción adecuada del lenguaje hablado y escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que la información visual, ¿no? O sea, el escrito lo ve uno. Duele la El cabeza. escrito es una forma de decir, pero es toda la imagen, todo lo que sea imagen. De las áreas 18 y 19, mire, van a recalar ahí en una secuencia. 18 y 19, que es lo visual, va a recalar a esas áreas. Y lo que es auditivo, hablado, es auditivo, todo lo que es 22 y Que termine ya.
¿no? Es el área de la percepción correcta del lenguaje hablado y escrito, ¿cierto? Entonces, cuando se da la arteria, que va por aquí, que es la arteria cerebral media, pues puede originar alteraciones de entender lo que se habla, de entender lo que se habla, de entender lo que se habla, aquí, 39, 40 y 22, de entender lo que se habla o lo que se ve. Y eso se llama afasia sensitiva. Entonces tenemos la incapacidad de comunicarnos verbalmente, ¿cierto? No se nos entiende lo que hablamos, se llama afasia motora. Y el daño está en el área del lenguaje articulado. Y la incapacidad de entender lo que uno oye, o lo que uno lee, o lo Tengo que que uno esperar a que ve, termine. es Tengo que afasia esperar a que sensitiva. Es la incapacidad, repito, del lenguaje hablado y escrito. ¿Cómo podrán ver ustedes si quieres persona los allá audífonos donde los quería llevar? Si ustedes quieren oh, tener un adecuado aprendizaje, tienen que estar con el área 46 disparando la atención, el alerta, ¿cierto? En la atención. Y lo que oye, creo que estoy hablando claro, ¿cierto? Me están oyendo bien. Es decir, la parte auditiva que sea adecuada. Y la parte visual igualmente que sea adecuada. Si se reúnen esos dos componentes aferentes, visual y auditivo, se van a integrar en este escenario de Wernicke para comprender adecuadamente, ¿no? Por ello, mal hace aquel que llega tarde a clase, porque usualmente le toca un puesto donde no oye bien o donde no ve bien, y a la vez mamá gallo por el lado. ¿Cierto que sí? Entonces, alternativa, si yo quiero estar concentrado y oír plenamente lo que el profesor dice y ver, creer, manda luego a la parte mental superior, se elaboran conceptos y se generan aprendizajes adecuados. Cuando la voz o lo que se oye es débil, de poca intensidad, las imágenes malas, pues ¿cómo van ustedes a comprender de grandes dificultades para ellos? Entonces, muy importante. Eso va también orientado a que si tienen esa costumbre, ustedes traten de abandonarla siempre. Y es vivir del apunte. Ballestero me dejó a mí. Eso hace los que quieren irse por en lugar de subir, echar la bajada, ¿cierto? Eso es cuento de alguien por cualquier cosa. No, igual usted, no mío. Oiga, marica, préstame los apuntes. ¿No? Imagínense unos apuntes. ¿Para quién hace los apuntes o lo que escribe? Y un compañero las abreviaturas que hace de pronto no las entiende. Imagínense. Y está viendo, no está viendo imágenes. De hecho, soy yo. Usted se acuerda de las imágenes, pero no está funcionando ahí. Entonces, por favor, si ustedes quieren ser buenos compañeros, buenos amigos del compañero que le está pidiendo eso, ¿qué tiene que decirle? Por favor, retomen esa frase que yo les recomiendo. Los apuntes son la ropa interior y el cepillo dental. Si yo tengo, ustedes tienen. Bueno, ahí están esos detalles. Igualmente, que el compañero que tenga ese mal hábito, que si no le quiere volver a hablar a usted, el problema de él, porque no comprendió que usted estaba haciendo un buen compañero. Todos aquí tienen la obligación de asistir a clases, no más de, ¿cierto? Entonces, Eso marcó es una conmigo. manera de sacarlo de ese estado de La muchacha. inadecuado confort. Cada cual haga su ejercicio. Bueno, muchachos,
En la tarde Sí, eres, pues yo nunca voy a tocar. tenía yo pensado hacer reposición también. No reposición, sino calentamiento para estar plenamente. Pero me comprometí con un estudiante de la maestría. Entonces, el problema fue que hoy no podía salir. La actividad estaba para ayer. Pero el partido mata a la actividad. Entonces me dio hoy. Yo no sabía que el profesor estaba en esa situación de gravedad muy grande. Muchas gracias. Entonces me tocó como que dice, a las 10 carreras sigue a vida. Entonces ese es el motivo que el profesor Jair no esté ni hoy ni mañana. Listo. Muchas gracias. De tal manera, entonces, que simplemente por el ritmo, ¿no? Así, así, así. Y Ah, 5 a 7, ay, lloren, lloren. entonces, un poquito, y Esto es un centro aislado de contagio, así que ustedes verán. ¿Ya terminó? Sí, está